Bueno, estamos aquí con el ingeniero Alexis Mazol González de Casa Pueblo, director de Casa Pueblo, que está con nosotros compartiendo algunas de sus experiencias sobre el impacto del huracán María en Adjuntas y que nos va a hablar de cómo su organización Casa Pueblo ha ayudado a la comunidad. Pero como para empezar, comenzar, queremos hacer una pregunta más como abierta y si usted podría describir algunas de las maneras en que el huracán María ha impactado la vida diaria aquí en Adjuntas, pero también para la gente que sirven en el área. Mira, primeramente yo quiero pues un saludo, ¿verdad? Y darle la bienvenida a Casa Pueblo. Gracias. Y tengo que decirle que Casa Pueblo es un proyecto de autogestión comunitaria, donde tenemos ya 38 años de desarrollo. Y comenzamos en el 1980, luchando en contra de la explotación minera que iba a causar un desastre, una catástrofe ecológica en el país. Y ahí es que nace un proyecto de comunidad, no de partidos políticos, sino que una comunidad se envuelve. Y después de la victoria, después de 15 años que logramos parar ese proyecto, Casa Pueblo evoluciona del discurso de la protesta sin descartarla al discurso que propone alternativa. Entonces tengo que decir esta breve introducción para que sepan por dónde es que yo respondo a las preguntas, ¿verdad? Sí. Y en ese proyecto de desarrollo autosostenible está la Casa Pueblo, esta antigua casona que recibe más de 30.000 visitantes al año. Casa Pueblo recibió el premio internacional Goldman como uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo entero. Casa Pueblo se sostiene ella misma con un café Madre Isla, tiene una emisora de radio que es Radio Casa Pueblo, y además de todo eso y del café que nos sostiene económicamente, Casa Pueblo funciona con energía solar. Nosotros somos energéticamente 100% libres. Y ese es el punto de partida hacia María. Antes de María, nosotros teníamos la radio y tenía el modelo solar. Y llega María y pudimos mantenernos en el aire de la emisora antes, durante y después de María, porque seguimos funcionando con energía solar. Qué increíble. Y Casa Pueblo entonces se convirtió en un oasis energético para el pueblo de Adjuntas. Y las condiciones de Adjuntas fueron como similares a todo el país. Sí. Incomunicados, derrumbes, personas afectadas, la gente de salud, hubo muerte, una situación bien desastrosa y el pueblo quedó aislado. Casa Pueblo entonces se convierte como parte, una casa abierta, humanitaria, solidaria, y entonces recibimos mucha gente en la Casa Pueblo, porque aquí se venía la gente a darse entonces terapia respiratoria, teníamos un teléfono satelital y entonces rompimos el aislamiento. La situación también nos permite a nosotros tener una relación con la diáspora puertorriqueña y otras organizaciones mundiales que ya conocen la trayectoria que le conté de Casa Pueblo y se ofrecían a ver qué podían hacer por el pueblo de Puerto Rico. Y ahí entonces empezamos a hacer una serie de proyectos. Pasada María, e inmediatamente se activó el gobierno de Casa Pueblo, la Comisión de Planificación y Estrategia, y hicimos unas cosas maravillosas. Qué increíble. Y en ese momento, en esos días, esas semanas, justo después del huracán, ¿cuáles fueron algunos de los retos que Casa Pueblo enfrentó, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos de esos obstáculos más fuertes de ese momento? Sí, por ejemplo, los centros de envejecientes, donde tenían los refugiados, las escuelas de refugiados, pues nosotros pudimos entonces atenderlos con plantas, con generadores, llevábamos agua, resolvíamos cosas inmediatas, pero lo que decidimos, entre tantas cosas que había que hacer, porque había tanta y tanta necesidad, nosotros escogimos una, con un objetivo particular, la energía solar. Decidimos enfocarnos dentro de la tragedia, la necesidad de la energía solar.
Y entonces el primer paso fue, pues nos llegaban de la diáspora, pero ¿qué usted necesita? Dice, necesitamos lámparas solares, unas lamparitas solares que tienen el panel solar, y poquito a poco siguió llegando y pudimos entonces convertir en un proyecto de educación lo que es la energía solar versus el petróleo y el carbón y el gas natural. Entonces convertimos el problema en una educación. Como plataforma para educar a la gente. Una plataforma de educación a la gente Wow. para el modelo energético del país. Esto es un desastre. Claro. Desastre fue la infraestructura que se cayó y desastre es el modelo y el manejo que está marcada por la corrupción y una serie de hechos que son insoportables. Sí. Entonces logramos alcanzar y distribuir más de 14,000 lámparas solares. Aquí llegaban de New York, de New Jersey, de Houston, de todos los estados, de Noruega, de Chile. Venía gente. Sí, gente cargando las lámparas. Y a veces al aeropuerto había que ir a buscar paquetes que enviaban, con 300, 400, 500. Y poquito a poco logramos que el 75% de la población de Junta tuviera una lamparita por la noche para iluminarse. Increíble. Y siguen llegando las lámparas, o ya eso... No, tenemos, ya no entonces hay- estamos preparándonos para el próximo. Sí, claro. Para lo por eso. próximo. Y tenemos entonces en almacén Ok. lámparas que han seguido llegando y las tenemos guardando, filtros de agua, tenemos muchas cosas. Entonces el segundo paso fue de la urgencia de salud. Sí. En una comunidad aquí, que prácticamente se llevó las casitas, quedaron 10, habían 10 hogares, 10, de personas mayores que dependían de la electricidad para vivir. Y había que darse diálisis. No había comunicación para los hospitales cerrados. Bueno, una cosa que el gobierno no actuó, fue negligente, lento. Sí. Y todavía sigue siendo lento, Sí. negligente y corrupto Sí. el gobierno de Puerto Rico. Entonces, logramos entonces, con la Comisión Técnica de Ingenieros que tenemos que hacer, diseñamos un modelo de energía solar con una neverita pequeña para que guardaran los medicinas, con 2 paneles solares y 2 baterías, y le resolvimos problemas en 10 hogares. Wow. Entonces eso fue Otra enfocado vez con energía solar. con energía solar. Eso la gente ahí lloran porque les salvamos la vida. Aquí murieron, el gobierno decía que 64, pero pasan de Miles. miles. Sí. Eso hubiese estado en la contabilidad de los muertos. Esa fue nuestra segunda acción enfocada en la energía solar Sí. y como modelo y plataforma para la transformación energética, mirando lo local, lo nacional y lo global, insertándonos de lo local, lo global y nacional. A veces hacemos cosas locales, ¿verdad? Claro. Que son grandiosas, pero esta tiene un impacto. Sí. Y seguimos con lo solar, después nos dimos cuenta que pasaba el tiempo, no llegaba la energía, pasaban 2 meses, 3 meses. ¿Cuándo les llegó a la... Aquí llegó hace como 3 meses, 2 o 3 meses nada más. Tardó como 6 meses o 7 sin llegar la luz. Todo el pueblo. Todo el pueblo y todos los campos. Y los campos, la zona rural ahora mismo faltan gente en la zona. Todavía. Entonces, en ese periodo estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, que fueron los meses Los más más urgentes. difíciles. Sí, claro. También diseñamos otro modelo de energía solar con neveras solares. Esas no necesitan inversor, esas son neveras directamente con el panel solar, va a la batería y de la batería va al freezer y a la nevera. Son grandes y de esas logramos, vinieron de China 27 y 27 más vinieron de Estados Unidos y logramos con unas organizaciones sin fines de lucro que donara ese sistema. ¿Y cómo llegaron al pueblo? O sea, esas máquinas, esas neveras. O sea, obviamente alguien tuvo que... Nosotros teníamos que entonces ir al muelle en San Juan, recogerlas, Sí, ustedes mismos. nosotros mismos, pero antes de distribuirla hicimos un estudio de necesidad. Ok. Porque nosotros bregamos más bien con la necesidad, no como Sí. los partidos, que si son de este partido, de Sí. tal iglesia, nada de eso. Fueron tocando puertas entonces. Sí, y ahí vimos el sufrimiento, el dolor, la pobreza que hay en este país.
María sacó para afuera la desigualdad que hay en Puerto Rico. Aquí hay una cosa que se ve las playas, los hoteles, y usted ve unas cosas extraordinariamente bonitas y buenas, pero realmente María sacó para afuera, corrió el velo de la pobreza y de la injusticia, donde unos pocos, ese poder elitista, ¿verdad?, político y económico, tiene el poder, las ganancias, mientras que el pueblo vive entonces en dependencia mayormente de los Estados Unidos, de ayudas federales, y eso no es bueno. Bueno, pues después que fuimos viendo casa por casa, escogimos entonces 3 de cada barrio, de los barrios más remotos, de los más vulnerables. Pero todavía como de adjuntas o todo en más adjunta. allá. No, todo en adjunta. Todo en adjunta. Okay. Sí, en adjunta. Pero estamos tocando adjunta mirando para el país, sí, para que el país vea el modelo. Claro. Bueno, iba a preguntar eso precisamente. Si otros pueblos han tomado... Sí. Tratado de recrearse. Sí, pues. Yo sé que lo que estábamos haciendo era esto, no sé lo que puedan haber. Yo sé que han hecho tantas cosas buenas en Puerto Rico, Sí. que nosotros no somos los únicos. Ellos han hecho cosas extraordinarias en cada rincón del país. Pero ustedes son líderes. Bueno, nosotros lo que pasa es que llevamos unos años y hemos podido desarrollar una gobernanza comunitaria con unos principios, con unas estrategias y tenemos unas metas específicas. Sí. Hemos podido a través del tiempo descubrir que hace falta un pequeño modelo para cambiar, un modelo de cambio social político. No hay que esperar que haya el cambio político, nosotros podemos empezar desde el cambio social. Sí. Y eso es lo que aspiramos nosotros en Casa Pueblo, un modelo alternativo de país. Sí. Algún día llegará a ese país. Sí. Va a tardar, pero hay que construirlo poco a poco. Es como una manera, como yo lo veo, de cambiar la narrativa también, de que, o sea, que ustedes mismos tienen la capacidad de mejorar las cosas Sí. y no esperar. Y me hace pensar mucho en la Divetco. No sé si usted sabe del proyecto que hicieron en los años 40, 50 en Puerto Rico, la División de Educación de la Comunidad de Puerto Rico. Ajá. Hicieron algo muy parecido, o sea, enseñar a los campesinos especialmente Hacían películas y todas esas cosas. Sí, exactamente. Sí. Ese- Bueno, la diferencia, eso fue un gran Sí, proyecto. eso fue ya obviamente de arriba. Eso De es de arriba, arriba, sí. eso es de arriba, eso estuvo Claro, bien, claro. no hay crítica para eso. Sí. Ahora, el proyecto de nosotros es de abajo Qué bien. hacia el Exacto. cambio social político. Muy Entonces, bien. en ese proceso de cambio social político de abajo, que estamos hablando de la comunidad, de la base de un pueblo, ¿verdad? Sí. Donde está la pirámide social, pero entonces de esa base es que se está haciendo el cambio. Y ese cambio es el que nosotros aspiramos para un cambio político en el futuro, donde haya una gente que, por ejemplo, las neveras las compartían con el vecino. Exacto. Sí, le iba a preguntar cuando las repartieron entonces, después de hacer esas encuestas, ¿no? Para ver. Sí, Dejaron, dijo que 3 en cada barrio. 3 en cada barrio, los más remotos. Ajá. Pero entonces estamos logrando la cohesión comunitaria. Porque usted tiene la lámpara, pero usted es mi vecina, pero la leche mía del nene yo la pongo en su casa Sí. y se comparte. Exacto. Entonces hemos ido entonces fortaleciendo, tiene otro propósito que es el social, Sí. fortaleciendo el tejido comunitario. Ese tejido comunitario que ha sido afectado tanto por el individualismo, el colonialismo. El colonialismo ha afectado a Puerto Rico de una manera bárbara, porque hemos perdido autoestima, hemos perdido iniciativa, por la dependencia que tenemos, pues nos ha hecho mucho daño a las iniciativas. Sí. Pero esto iba con eso también, la energía solar. Y las neveras iban resolviendo y atendiendo muchas cosas que estaban antes, se habían roto. Ahora hay una unidad. Y ahora uno ve la gente distinta, los que están trabajando con Casa Pueblo. Sí. Esa ha sido entonces la tercera. La primera urgencia, las lamparitas Sí. solares. Lo segundo, la urgencia de salud, Sí. con el modelito pequeño Sí. para el diálisis. Ajá. Y el tercero fueron esas neveras con freezer, que una nevera de esas consume menos que una lámpara común y corriente. Entonces, aquí hay unas alternativas
para transformar este país, que entonces seguimos como en lo mismo, en un círculo vicioso, ¿verdad? Y seguimos con el petróleo, carbón, y la gente sometida al vaivén del gobierno. ¿Y usted cree que el impacto aquí, bueno, obviamente parece que se puede decir que no todos los impactos de la tormenta han sido negativos, ¿no? Porque han surgido cosas también positivas después del huracán. Sí, en el país ha habido cambios bien positivos desde nuestra mirada, ¿verdad? Que estamos aquí, podemos hablar porque lo sentimos, lo vivimos. Ha servido de modelo de transformación, de cambio. Nosotros, no solo la gente, mucha gente ya no son las mismas. La mirada es distinta. Han descubierto, la gente se ha descubierto que vivimos en un país que la atención del gobierno no fue una manera eficiente, justa, igualitaria. La gente está muy resentida, se siente muy abandonada las personas. El gobierno pues ha funcionado de una manera realmente desastrosa y vergonzosa, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos también. Bueno, claro. Hay que decir eso, hay que decir eso porque es la verdad. Los dos, sí. Quería preguntar, cuando ustedes fueron casa por casa, ¿no? Y que usted mencionó que ahí fue que se develó toda esa pobreza, esa urgencia que había, ¿no? ¿Hay alguna memoria que tenga específica de algún momento o tipos de necesidades que la gente no piensa que están sucediendo, pero que están allí por esa pobreza? ¿Hay algo que quiera compartir o no necesariamente? Bueno, las comunidades pues fueron acostumbradas a vivir en este modelo político, social, ideológico. A mí me parece que le ha impactado descubrir la realidad. Lo peor del mundo es uno descubrirse uno mismo, que adiós, como yo llegué aquí, ¿verdad? Cuando pasa una desgracia. Generalmente uno está lo más tranquilo hasta que no le pasa una desgracia. Y ahí yo creo que el país, la gente ha ido, es un proceso muy profundo, porque su psiqui es complicado eso, es bien complicado aceptar que han vivido por tantos y tantos años engañados. La gente pensaban que vivían en una democracia, la gente pensaba que vivían en un país libre, un país donde su voto cuenta para que haya justicia. Entonces de momento descubrieron que aquí no hay ninguna justicia. Yo pues tenía mis cositas, vivía bastante bien, comía y tenía mi carrito, pues, todas esas cositas que son buenas también, ¿verdad? Pero al pasar la desgracia se dieron cuenta que esto es otro mundo, es otra realidad. Es una realidad que verdaderamente todavía la estamos descubriendo. Por ejemplo, aquí yo estoy ya terminé de escribir un libro. Sí, sobre lo que estamos hablando, pero más profundo, con conceptos, principios de Casapueblo que hemos aprendido todo este proceso de 38 años, pero más fuerte, porque nos impactó a todos. Y entonces vivimos una coyuntura histórica, la gente no lo sabe, una coyuntura histórica que esto que estamos viviendo, lo político, social y económico, puede durar décadas. Y esa coyuntura histórica está marcada por 3 eventos y acontecimientos. Número 1, el colapso del modelo político económico colonial. Colapsó el sistema político, marcado por una deuda billonaria de 73 mil millones de dólares, donde ese modelo está rodeado de una corrupción de políticos, partidos, de una élite. A todos los niveles. A todos los niveles, que es una cosa atroz. Ese es el primer factor de esta coyuntura histórica, el fracaso del modelo político y económico. El segundo factor es la Junta de Control Fiscal Federal. Aquí el gobierno de Estados Unidos hizo una ley donde el presidente nombró 7 personas que gobiernan actualmente Puerto Rico.
vivimos en una dictadura federal. Básicamente. Básicamente. Entonces la gente, y le digo esto porque la gente están como abriendo los ojos, ay, ¿qué es esto? No me di cuenta. No me di cuenta que vivía en esto. Y esto hace tiempo, esto no es nuevo. Lo que pasa es que María, el huracán, corrió ese velo. Exactamente. Y ahora vemos corrupción por todos lados, y vemos la injusticia, y vemos los políticos, y vemos tanta cosa tan desastrosa que la gente está viendo, sin entender bien el concepto político de la realidad política, sí, pero están viendo eso, y es doloroso. La gente dice, caramba, yo creía que yo vivía una democracia, yo creía que había justicia aquí para todo el mundo por igual. Entonces la gente dice, oye, por aquí no aparece ni el alcalde, por aquí no viene nadie a atendernos, estamos abandonados. La gente se siente abandonada. El alcalde no... Sí, iba por ahí, pero pero la mayoría vivían abandonados. Váyase por ahí, las carreteras están cerradas todavía, muchas, sí, y hay muchas cosas todavía. Las casas están sin techo, con un toldo, y muchas casas no tienen luz, y donde hay luz se va a menudo. Claro, porque... Todavía. Sí. Entonces, vivimos una realidad muy complicada. Sí. Wow. Y el problema es que el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico están la realidad es que el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal están utilizando el desastre para la reconstrucción de Puerto Rico. Entonces, el desastre, pues vamos entonces, fondos federales, ellos están articulando una reconstrucción de Puerto Rico. En sus términos. En sus términos. Entonces, ¿cuáles son sus términos? Mira, por un lado, las pensiones de los puertorriqueños las van a reducir, están entredichos. Van a las leyes que protegen los trabajadores, la Universidad de Puerto Rico le quita el salud, los servicios de salud mermando, la educación cerrando escuelas. Sí. Por este lado, empobreciendo a la mayoría. Y por otro lado, incentivos para compañías millonarias, todo es creando Puerto Rico, como dice Naomi Klein, un paraíso para millonarios. Exacto. Y por un lado, entran los extranjeros sonreídos, que es un poema de José de Diego, sí, y por otro salen los nativos sollozando. Entonces hay una emigración. Entonces uno parece que es normal, es una migración forzada, acondicionada para que se vayan. Porque si usted no hay empleo y usted lo que hace es menos escuelas y cerrando las facilidades, claro, de trabajo, pues usted se va. Y entonces todos los días las noticias, esto es una cosa atroz, vergonzosa. Los Estados Unidos la gente que vea ese documental, deben por lo menos como participar, sí, de alguna manera, no solamente la solidaridad de la lamparita solar o sí, lo que sea, de tantas cosas que han hecho, porque desde Estados Unidos, incluyendo norteamericanas, ¿verdad? Sí, y norteamericanos, sí, y puertorriqueños y puertorriqueñas, sí, ¿verdad? Porque yo lo que no estoy hablando del pueblo norteamericano, sino estoy hablando del sistema, exacto, del modelo. Claro. Entonces, deben como decir, oye, si me preguntara a mí, que yo le diría a ellos, dice, endosen el modelo de cambio, una transición del petróleo, gas natural y carbón a energía solar en Puerto Rico. Que eso es lo que estamos haciendo nosotros en Adjunta para el país. Porque en la reconstrucción de Puerto Rico ya la Autoridad de Energía Eléctrica está en venta. Sí. Entonces, ¿qué va a haber más? Más de lo mismo, más petróleo, más carbón, y no hay cambio posible. Exacto. Esto va a ser, estamos retrocediendo un siglo atrás. ¿Y cómo podemos ayudar entonces? Poniendo presión al gobierno, ¿de qué maneras uno puede desde afuera, por ejemplo? Porque este proyecto no es solamente
uno que busca crear conciencia, pero que también va a promover acción. Seguro. Hay diferentes tipos de acción. Seguro. ¿No? Algunos decidirán donar a lugares como Casa Pueblo. Seguro. Otras personas tal vez tratarán de contactar a sus representantes. Seguro. ¿No? Entonces, ¿de qué manera, qué sugerencias tiene usted? La primera que voy a dar es la que no deben hacer. No hacer alianza con partidos ni con políticos. Por esa ruta está marcada, ya esa ruta está trillada porque es otra cosa, es otro mundo, porque tiene otra lógica, tiene una manera distinta de atender. Yo creo que una manera de ayudar podría ser muchos grupos que hay en Puerto Rico, desde el Taller Salud, hay innumerables grupos aquí. Pues una ruta es colaborar con esos grupos, ¿verdad? Puede ser también con Casa Pueblo, pero hay muchos grupos en el país. Otra cosa es, yo diría que si se pudiese, las universidades en los Estados Unidos y los estudiantes y profesores pudiesen suscribir como un documento demandando, exigiendo, reclamando al gobierno de Puerto Rico que haya un cambio, una transición del carbón y del petróleo a la energía solar. Eso es un reclamo que es llevadero para todo el mundo. Sí, es muy concreto también. Y es bien concreto. Sí. Y Casa Pueblo está haciendo eso. Nosotros ya tenemos esa campaña, la tenemos montada desde hace años. Nuestra campaña es 50% con el sol. Puerto Rico 50% con el sol. Y estamos entonces tratando de ver cómo conseguimos los aliados, los solidarios en esa campaña. Eso sería extraordinario, porque es concreto y va desde aquí a todo el país. Y además tiene resiliencia, porque es el modelo solar. Hay otro huracán, no hay problema, tenemos cómo poder sobrevivir. Sí. O sea, porque el sol siempre va a estar ahí. El sol va a estar ahí. ¿Y por qué 50%, no 100%? Pues porque vamos... Para empezar bajito. Sí, no, es que 50 es mucho. Sí, es como decirle, hey, a ver si llegan a un 25. A ver si llegan a un 25. Sí, pero es como algo posible. Sí. En vez de ponerle el 100, demandamos el 50 porque el 50 es posible. Nosotros en Adjunta vamos a llegar al 50%, Casa Pueblo. Ahora mismito, estamos, en esta semana comenzamos 5 colmaditos pequeños, remotos, con energía solar. Entonces, esos colmados están bien remotos, pero están preparándose para cualquier eventualidad, pero también económicamente se les reduce la factura y entonces hace económicamente viable. Exacto. Y esos colmaditos tienen un acuerdo con Casa Pueblo de tener un comercio justo. No estamos hablando de Walmart ni de esa gente. Estamos hablando de colmaditos de los jíbaros de Adjunta, donde van tienditas. Y vamos a hacer 5, ya empezamos. Entre colmados vamos a hacer 2 ferreterías, mini ferreterías pequeñas, con el objetivo que el dueño de la ferretería también contribuya con su vecino y los materiales los venda más baratos. Entonces estamos tratando entonces de hacer dentro de lo solar el modelo social pero económico de una economía más justa y solidaria. Mira, y lo último que te voy a decir para irnos, y que vamos a hacer 30 casas solares. Ay, qué bien. A gente humilde. Entonces vamos a hacer una comunidad solar, que es aquí cerquita de Casa Pueblo. Entonces todas esas casitas van a estar con él. Una sí, una no. Entonces vamos a hacer microgrid. El microgrid es donde tú generas la electricidad y la compartes para acá. Entonces esta casita pues tiene su sistemita solar, pero se fue la luz, faltó la autoridad, le da luz a la otra persona. Entonces es fortaleciendo lo que habíamos hablado ahorita del tejido comunitario. Entonces vamos a tener muchas pequeñas comunidades solares. Entonces vamos a ir poco a poco extendiendo la cultura solar. Como a manera de conclusión, hay una... Bueno, usted ha dicho tantas cosas importantes, sinceramente, pero si hay una cosa, una frase, una idea que usted quisiera que la gente supiera o escuchara
la audiencia a la cual estamos dirigiendo pues no sé, Casa Pueblo pues estamos desarrollando una insurrección energética. Hay insurrecciones, levantamientos, revoluciones. Nosotros estamos haciendo una insurrección energética solar para que eso pueda ser punto de partida hacia un cambio personal, comunitario y de país. Sí. Creo que vamos por una ruta creando las condiciones para un país alternativo. Sí. Y existen las posibilidades, hay mucha frustración, hay mucho pesimismo, pero aquí, como vivimos en libertad en Casa Pueblo, podemos lograrlo. Wow, qué fuerte. Muchísimas muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Gracias, muchas ideas fuertes y importantes. No, y ustedes,